Dice la palabra del Señor y leo con la dirección de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vinieron los de Harim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Harim pasaron muchos días. ¿Cuántos años? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló a la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Así dice. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron a los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó a Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. El Señor añada mayor bendición a esta palabra leída. Amén. Quiero hablar de el arca. Es la presencia de Dios en tu casa. El arca es la presencia de Dios en tu casa. Veamos una imagen de lo que es el arca, para que tengan ustedes una descripción. Y podemos hablar también de su significado, aunque al verlo y al mencionarlo, tendríamos que decir que de pronto, en algunos casos, de pronto algunos de los hijos del Señor lo empezaron a ver como, pues, especialmente el pueblo enemigo, lo empezó a ver como un amuleto. Algunos de los hijos del Señor no lo vieron como con tanta fuerza, y menospreciaron un poco el contenido o el significado de lo que era tener el arca del Señor, ¿verdad?, en un lugar determinado. Entonces algunos no lo valoraban. A veces pienso yo que a veces el enemigo valora más las cosas que uno mismo, ¿cierto? Porque para los filisteos, esa arca se convirtió como en algo para conquistar, porque esa arca tiene una historia. ¿Cuál es la historia? ¿Qué contiene el arca? ¿Qué contiene el arca? El arca contenía ¿qué? Una vara de Aarón. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero hay algo más. ¿Qué más? Ok. Entonces, cada vez que esa arca se llevaba a un determinado lugar, la gente tenía esa idea de que simbolizaba para ellos ¿qué? La presencia de Dios. Entonces iban a una guerra, allí iba el arca. Estaban en un determinado lugar donde estaba el arca, eso significaba para ellos que Dios estaba en ese lugar. Los filisteos empezaron a darse cuenta de que esa arca era como un amuleto de buena suerte, según la mentalidad de ellos, y empezaron a como a codiciar esa arca, hasta tal punto que esa arca la cogieron, ellos la conquistaron, pelearon contra el pueblo del Señor y la conquistaron. Primer libro de Samuel les cuenta la historia. Pasa que como la historia es bastante larguita, entonces yo solamente hago la introducción de la historia, ustedes la leen. Pero en el primer libro de Samuel, o sea, leímos el capítulo 7. Si usted se retrocede un poquito, en el primer libro de Samuel, capítulo 6, encuentra la historia. Y si mira el capítulo 5, va a encontrar la historia. Y si mira el 4, comenzando desde el 1, se va a encontrar entonces la historia un poquito más completa, donde estaba un sacerdote llamado Elí.
y tenía dos hijitos que tenían nombre como de yogur, Omni Fines, algo así. Y estos dos muchachos, siendo el papá sacerdote, no valoraban lo que el sacerdote hacía. Y entonces empezaron, como decimos acá en la costa, vulgarmente empezaron como a perratearse el lugar donde se adoraba y el lugar donde se tenía de pronto ese lugar de adoración. Abusaban de las ofrendas. Si lee textualmente el pasaje, el primer libro de Samuel, capítulo 6, y más atrasito también encuentra que hacían cosas. O sea, el templo se abrazaban con las mujeres, por decirlo así, hacían barbaridades, bacanales dentro del templo. O sea, literalmente menospreciaban. Si eso simboliza la presencia de Dios en ese entonces, porque ahora la presencia de Dios en este tiempo no está metida en una cajita de madera, ¿cierto? Ahora la presencia de Dios en nosotros es ¿qué? Es real. La única cajita de madera que tiene el que tiene el arca ahora mismo somos nosotros. O sea, ya esto es carne y hueso. Aquí adentro está la presencia de Dios. Ya no hay una vara, hay alguien que se llama Espíritu Santo. Amén. Ese está aquí. Entonces, donde yo vaya, ahí va la presencia de Dios. Amén. Donde yo vaya, ahí va la presencia de Dios. Si vamos a hablar del arca en estos tiempos, tendríamos que decir que esa arca somos nosotros. Ahora, creo que el apóstol Pablo decía algo que ya no estaba en vasos de barros, ¿cierto? Sino que ahora habitaba dentro de nosotros. Entonces, estoy aquí dándole algo muy general, ¿verdad? Más adelante, como vamos a seguir hablando del tema profundamente, entonces hoy doy como una introducción sobre eso. Entonces, esta presencia de Dios simboliza ¿qué? Esta arca simboliza ¿qué? La presencia de Dios. Como simboliza la presencia de Dios, entonces el pueblo de Israel llevaba siempre a las batallas o algo esta arca. Los filisteos le tenían miedo a eso. ¿Por qué? Porque cada vez que el pueblo de Israel salía con esa arca a pelear, ganaba. Pero pasaba algo muy curioso. Y es que si tú tienes la presencia de Dios, pero tu propia vida no está bien, entonces te expones. No sé si me hago entender. Sí, la presencia de Dios, ¿verdad? Que es poderosa, no está acompañada de una persona que esté comprometida y consagrada a Dios y que dé testimonio de eso, eso no va a tener la misma fuerza. Ahí está el ejemplo en primer libro de Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y habla del comportamiento de esos muchachos, incluso el comportamiento del sacerdote, porque decía que el sacerdote ni siquiera amonestaba a los hijos. Es decir, los hijos hacían, y dice la palabra, él ni los estorbaba. Entonces, ¿qué pasó con eso? Se descuidó ¿qué? La presencia de Dios. O sea, se descuidó el lugar donde se tenía el arca. Pero como habían otros que sí creían, por eso a veces yo he escuchado personas que practican la hechicería, que hacen comentarios, y usted dice, pero pastor, ¿cómo lo has escuchado? No, usted sabe que el diablo tiene algo, y la gente que anda con el diablo tiene algo, es que ellos son como muy bocones, y son como muy, dos pastor, y eso está en la Biblia, sí. Usted puede encontrar por lo menos en la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y encuentra un tipo que era bocón, que era el rey Senaquerib. Y le decía a ustedes que son tal cosa, el Dios de los asirios es un Dios que ha vencido a todos y los va a vencer a ustedes porque nosotros tenemos fama. Y recuerda que Ezequías estaba ahí y decía, no le pongan atención a él, porque con nosotros está el brazo fuerte de Jehová, con él está el brazo de carne. ¿Me hago entender? Siempre el diablo ha sido bocón, siempre amenaza, siempre dice, ¿cierto? Y los brujos y los hechiceros, los satanistas siempre están hablando y diciendo. Si usted puede leer la historia en Isaías 47, hablan, al final parece que hablaran de una mujer, pero están hablando de una ciudad de Babilonia. Dice, Babilonia, mujer fructuosa, tú que practicas la hechicería desde tu juventud, que consulta a los astrólogos, a los que leen los meses, a los que pronostican ¿qué? Los meses para saber lo que vendrá sobre ti. ¿Ah? Tú que has practicado la hechicería de tu infancia, de tu juventud,
Quizás podrás mejorarte, quizás podrás. Isaías 47, para que ustedes, ojalá lo vean en la traducción lenguaje actual para que vean todo lo que dice. Quizás tus hechizos y tus cosas te has fatigado de tu juventud. Pero dice algo importante, pero te has metido con los hijos de Dios y los has atacado y no has tenido misericordia de ellos. Así se refiere, está hablando de Babilonia, una ciudad. Y les dice, pero como has estado atacando a mis hijos y no has tenido el respeto por ellos, quiero decirte que tú que haces las cosas y nadie te ve. Yo prediqué sobre ese tema hace poco. Tú que haces las cosas creyendo que nadie te ve. No le dice bruja, no le dice no. Pero le dice, tú que haces las cosas creyendo que nadie te ve. Porque nadie te ha llamado la atención. Creo que el versículo 9 o algo así, dice algo así. Mira, ahí lo dice clarito. Babilonia, sigues con las brujerías y la magia que has practicado toda tu vida. A ver si te sirven de algo, a ver si te consigues asustar a alguien. Mira lo que dice. Que te presenten ahora los sabios que te han dado consejos, que traten de salvarte los que miran los astros para anunciar el futuro. Mi querida Colombia, ¿te acuerdan? Walter Mercado. ¿Ya? Dice, para salvarse, ese fuego no será como el fuego de la chimenea que da calor. Siga para que vean. ¿Cierto? Está hablando literalmente. Esos adivinos que has consultado toda tu vida, que andan perdidos, cada uno irá por su lado. Así nadie podrá salvarte. ¿Cierto? Está hablando de eso. Habla clarito de la brujería, de la hechicería. Entonces ellos se ufanan, poder que tiene. No hay un brujo que no sea chicanero. No hay una bruja que no sea chicanera. Los voy a volver sapo. Aquí me dijo una que me iba a volver sapo y que iba a volver sapo a toda la iglesia. Y ella terminó convirtiéndose al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo creo que ustedes, al igual que yo, y hermanos que hoy nos visitan, yo creo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. Y cuando ella dijo eso, yo dije a los costeños, ¿será que Dios es mocho? ¿Será que Dios no va a hacer nada con nosotros? Y yo creo que más bien Dios te va a tocar a ti. Si no te arrepientes y persistes en tu maldad, Dios te va. O te conviertes a Cristo, o el Señor te lleva. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Y usted manda a que la gente se muera? No, yo no. La Biblia dice eso. Has portado mal con mis hijos. Estás haciendo cosas y crees que nadie te ve, porque eso es lo que ellas creen. Las brujas hacen las cosas, los brujos hacen las cosas y creen que nadie los ve. Como lo hacen por allá escondidos, se van por una montaña y se meten en la oscuridad y vuelan en la noche, qué sé yo. Entonces crees que nadie los ve. Y dice la Biblia, ¿crees que nadie te ve? Quiero decirte que esto vendrá sobre ti, porque si nadie te ve, yo sí te veo, Dios sí la ve. Lo que hay es que declarar sobre eso. Pastor, ¿y por qué está predicando de esto? Bueno, estoy explicándoles un poco que los filisteos eran ese tipo de personas. Mire el capítulo 6, un momentico el capítulo 6, para que ustedes entiendan el contexto de esto. Repito, de esto vamos a hablar bastante, apenas hoy estoy introduciendo, porque el tema es tan extenso y tan bonito, yo solamente estoy introduciendo. Y leo por encima así, primer libro de Samuel, capítulo 6. Por favor, alguien que lea amablemente. ¿Alguien puede leerlo? Yo lo leo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de ¿quién? Ok, ¿por qué estuvo en tierra de los filisteos? Porque el sacerdote se descuidó, los hijos andaban abusando de las ofrendas, andaban haciendo diabluras en el templo. ¿Qué pasó? ¿Descuidaron qué? El arca. ¿Descuidaron qué? La presencia de Dios. Y esto tiene que ver mucho con nosotros, porque hay gente que descuida la presencia de Dios. Hay gente que no ora, hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no ayuna, hay gente que no se congrega,
Hay gente que no le adora al Señor. Hay gente que viene a la iglesia, pero se la pasa todo el día cantando vallenato en la casa. Hay gente que viene a la iglesia, pero se la pasa escuchando allá música, que es esa que se cortan las venas. ¿Cómo se llama esa? O esa de planchar, qué sé yo. Hay gente que descuida la presencia de Dios. Hay gente que no ora. Y si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no te congregas, ¿qué pasa contigo? ¿Se te va a meter el diablo? No, porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Y el diablo no se puede meter así, porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Pero el diablo sí te puede influenciar. Porque si tú no oras, si tú no lees la Biblia, el diablo entonces te va llevando a un punto que cuando vienes a ver, eres cristiano, pero entonces eres adúltero, eres fornicario, eres mentiroso, eres ladrón. Dios te guarde, ¿cierto? Entonces, ¿se descuida qué? La presencia de Dios. Y cuando se descuida la presencia de Dios, ¡pum! Y pasó eso. Se descuidó la presencia de Dios. El sacerdote se descuidó. Los hijos se descuidaron, abusaron. ¿Y qué pasó? Capítulo 6. Mucho antes, como el capítulo 4 o 5, ¿qué hicieron los filisteos? ¿Se robaron qué? El arca. Los hijos del sacerdote murieron, ¿se acuerdan? Los dos murieron. El sacerdote también. Entonces, si se muere el líder espiritual, se mueren los que estaban ahí, ¿cómo queda el pueblo? Como todo desubicado. Y para remate, pierden la presencia de Dios. En otras palabras, perdieron el arca, lo que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Cómo se sintieron ellos? Se muere el sacerdote, se mueren los ayudantes y se les llevan el arca. ¿Cómo se siente? ¿Ah? En el aire. Pero resulta que los que se llevaron la presencia de Dios, entre comillas, los que se llevaron el arca, se la llevaron, capítulo 6 cuenta esa historia, se la llevaron para el templo del Dios de ellos. Que los filisteos dijeron, estamos hechos. Si el pueblo de Israel todas las batallas las ganaba, estamos hechos nosotros, porque ahora todas las batallas las vamos a ganar nosotros. Ah, sí. Diga conmigo, establecer la presencia de Dios en un lugar incorrecto es acarrearse problemas. Entonces yo, no, estamos hechos, vamos a acabar con todo. Falso. Se llevaron la presencia de Dios, instalaron el arca. ¿Sabes qué hicieron? La llevaron al templo del Dios. Ojalá tengas a Dagón ahí, si tienes a Dagón ahí. El Dios Dagón, mitad pescado, mitad hombre. Era un sireno. Dagón era un sireno. No una sirena, sino un sireno. Dagón, mitad hombre, mitad pescado. Entonces colocaron el arca en el templo de Dagón y no colocaron el arca encima, al contrario, Dagón encima del arca, como si hubiera vencido. Y resulta que el muñeco ese se cayó, se partió, una mitad para allá, la otra mitad para acá, y el tronco, según la descripción bíblica, quedó como besando el arca, yo no sé, quedó como raro, inclinado. Mírelo, ese es Dagón. Bueno, quedó inclinado. Hay que aclarar esa palabra porque ahora esa palabra está en el diccionario, inclinado. Hablando una vez en el valle con unos hermanos, dice, no, hermano, fulano de tal se lo llevaron, está inclinado. Digo, ¿cómo así? Estaba en la clínica. No, está inclinado. Digo, ¿cómo así? No, está en la clínica. Este es Dagón. Es Dagón. Este muñequito se cayó, se partió y quedó como besando el arca. Y a partir de allí se le desató a los filisteos, que era el pueblo enemigo, se les desató, vamos al capítulo 6 nuevamente, se les desató una enfermedad. Le salían como una especie de lo que llamamos nosotros como carbuncos o carbunclos, algo así, que son unos tumores, unos chichones que le salen a la gente. Ya. Parece ser, según los comentaristas, que era producto de las ratas, porque el orín de la rata como que produce algún tipo de enfermedades. Y entonces, no solamente se les brotó la piel con esos chichones, sino que ellos, ¿cómo diría? Empezaron a ver ratas por todos lados, ¿cierto? Esas que parecen como unos conejos, esas grandotas esas. Y empezaron a invadir todo. Mira lo que dice.
Ah, dice, y los que no morían eran heridos ¿de qué? De tumores. Y el clamor de la ciudad, ¿qué? Subía al cielo. Sigue leyendo, por favor. Sigue pasando, por favor. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. ¿Cuántos meses? 7 meses. ¿Y qué pasó? Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes. ¿Y a quién más llamaron? Repita conmigo. ¿Llamaron a los sacerdotes qué? Ese cuento que la gente viene a la iglesia evangélica y de aquí sale a buscar brujos. O va a la iglesia católica y de ahí sale a buscar brujos. ¿Usted no ha visto que la gente tiene esa costumbre? No se hagan los gringos que ustedes saben. ¿O no? Usted no lo hace, pero sabe de alguien que lo hace, ¿cierto? Y usted dice, y esa no es la que va a la iglesia. Y está yendo donde la señora Gume. Aquí no hay ninguna Gume, ¿verdad? Está donde la señora Gume. Y esa señora sabe. Ella estudió en Haití. La prepararon por allá. Sabe. Ella te ve el ojo, enseguida sabe lo que tú tienes. Con un huevo lo mira así, ya sabe lo que tiene. El café te lo hace así, ya se... Entonces, los filisteos. Hay muchos filisteos que les gusta ir a la iglesia, escucha a los sacerdotes, a los pastores, pero luego se va a buscar los brujos. ¿Ustedes creían que eso está en la Biblia? Mire. Entonces, querían saber lo que estaba pasando. Y mire lo que ocurrió. Entonces preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Le preguntaron a los sacerdotes y le preguntaron ¿a quién? A los brujos. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ah, se la robaron y ahora están apurados. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Versículo 4. Y ellos dijeron, ¿qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondiendo, ¿quiénes? Los sacerdotes y los adivinos. Los adivinos, imagínense. Por eso a veces me pasa mucho en consejería. A Dunia y a mí nos pasa cuando estamos hablando con una persona que tiene un problema, una enfermedad, y empezamos a hablar y me dice, ay pastor, tengo que hacerle una confesión. Ay pastora, tengo que hacerle una confesión. Lo mismito que usted me está diciendo, me da pena decirle, pero me lo dijo una señora que consulté. Me pongo rojo cuando yo digo esas cosas. Digo, ¿verdad? Ay, está descubriendo que el agua moja, ¿cierto? Y dije, sí, claro, hermano. Es que la Biblia dice eso. Porque siempre el diablo ha querido imitar a Dios. Usted léase Éxodo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Léalo como hasta el capítulo 7 y va a encontrar siempre que el faraón siempre tenía un equipo de brujos. Cuando Moisés fue a hablar con un faraón, ¿se acuerdan ustedes? Moisés llegó. El Dios que yo tengo convierte este palo en serpiente. Y tiró, pum, y se convirtió en serpiente. Y Faraón dijo, yo también tengo. Llegó el brujo del faraón, pum, y convirtió también el palo en una serpiente. Pero pasó un detalle, y es que la serpiente de Moisés se comió la serpiente del faraón, queriendo decir que el poder de Dios es más grande que el poder del diablo. Gloria a Dios. Eso está en la Biblia. No estoy inventando, léalo, Éxodo, todo Éxodo, hasta el capítulo 7. Entonces, ellos respondiendo conforme al número, dice, y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué será la expresión que pagaremos? Y ellos le respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Ojo, 5 tumores de oro. O sea que si el chichón era así de grande, si el tumor era así de grande, así tenía que hacer una bola de oro para mandarla. Y si la rata era de esas grandes, tenía que hacer una rata de esas, pero en oro, y mandarla. Y usted dice, ay, qué barbaridad, qué ignorancia la de esa gente. ¿Cuál? Hoy la gente lo hace todavía. Usted pasa por un altar de una de las vírgenes más famosas, ya usted sabe quién es.
Y usted encuentra siempre que la imagen en las carreteras le ponen un poco de bombillos abajo. Puro bombillo de carro. ¿Cierto que sí? ¿Se ha visto? Pase por esta imagen de la Virgen del Carmen y va a encontrar que todas esas imágenes tienen unos bombillos abajo. ¿Y eso por qué? Porque la persona dueña de ese carro arrancó una farola de su carro. ¿Qué simboliza eso? Está diciéndole, yo no te puedo traer el carro, pero voy a traerte una parte del carro para consagrártela. ¿Está entendiendo? Ha visto personas que le colocan cabello, se cortan el cabello y le ponen el cabello a los pies del santo o de la Virgen. ¿Han visto eso o no lo han visto? Ay, como son gringos, voy a hablar en inglés. How are you? No sabían eso. No sabía que ustedes eran tan inocentes. En todas esas festividades que hay, usted ve, entra a una iglesia católica, porque yo he entrado cuando ha muerto un familiar o algo. Acérquese a una de esas imágenes y va a encontrar, ellas tienen las manitos como así. Acérquese a donde está la manito, le va a encontrar cadenitas de oro en la mano, con un piececito. Es así, hermana Gilma. Imágenes con una cadena de oro y róbate una cadenita esa para ver qué te pasa. Con una cintica roja y un piececito. ¿Qué simboliza? Que la persona que colocó eso allí, su hijo o él se sanó del pie. De una manito. Siempre hay, ¿o no? Entonces, uno ve eso, es lo que dice la Biblia. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un símbolo de la enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? Tumores. Hicieron un tumor de oro, porque como no podían sacarse el tumor, Dios guarde, ¿verdad? De ellos. Entonces se llevaron, ¿qué? El tumor a la presencia de Dios. Cogieron la rata, que era de donde salía la enfermedad, y llevaron un tumor de oro. O sea, hicieron como una aplicación, ¿cómo sería una figura de lo que tenían? De ahí es donde, de ahí es donde nacen los famosos pactos, esos que usted escucha en televisión. Hermano, ¿cuánto debe usted? Debe 100 millones de pesos, hermano. Coja por ahí de esos 100 millones de pesos, hermano, y traiga la presencia del Señor 1 millón que simbolice la deuda y deposítelo, hermano, y Dios. Y funciona, ¿no? Y a la gente le funciona. Es ahí. Es de ahí donde nacen ese tipo de cosas. Entonces, me meto un poquito más para que no se me vaya el tiempo. Repito, porque estamos introduciendo apenas. Pero ¿qué quiere decir esto? Estas personas hacen figura de los tumores, de los ratones que deterioran la tierra, y mira lo que les dicen. Ustedes hacen esto, ellos son filisteos, ellos no creen en Dios. Pero los sacerdotes y los adivinos le están diciendo, si ustedes le dan la gloria a Dios, Dios lo sana. Entonces, imagínense unos satanistas, pues, ofrendando, poniéndole al Señor ofrendas, y al final los satanistas diciendo gloria a Dios. Pero si es por sanidad, si es porque Dios haga una obra maravillosa, ¿la gente se doblega o no se doblega? Claro. Entonces lo hicieron. Quizás abrirá su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Si usted sigue leyendo para salir de esta parte, si usted sigue leyendo va a encontrar que ellos montaron eso en un buey, lo mandaron y ellos dijeron, si va por camino a Bersemes y sale a Bersemes, entenderemos que Dios recibió la ofrenda, los ratones de oro y los tumores de oro. Y entonces daremos la gloria a Dios de Israel. Si encuentra el versículo, lo pone. Cuando ya los bueyes que eran llevados, eran mandados una carreta nueva, los bueyes y todo para el sacrificio, para que los sacerdotes lo hicieran. Si eso llegaba a Bersemes, ellos tenían que brincar y darle la gloria a Dios. Y se va a encontrar un versículo que dice, y cuando ellos vieron que entró camino a Bersemes, dijeron, gloria a Dios, gloria al Dios de Israel. Y más adelante, creo que antecito de eso. Antecito de ese versículo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si en un momento determinado el arca o la presencia de Dios mal establecida en el lugar de los filisteos trajo enfermedades, se puede imaginar cuando un cristiano, que es cristiano,
viene a la iglesia, de pronto es líder de la iglesia, no sé, empieza a abusar de la presencia de Dios en él, porque ya no es el arca. Ahora tu cuerpo, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios no está en una cajita de madera que la tienen que llevar. Ahora el Espíritu de Dios está donde? Dentro de ti. Entonces resulta que hay muchachos que el Espíritu de Dios está aquí, pero lo llevan a discotecas, lo llevan a las residencias por allá, acostándose, ¿verdad?, con sus novias, lo llevan a carnavales, y ahí va la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Qué va pasando con ese cristiano? Pablo bien lo decía a la hora de la cena. Pablo decía, 1 Corintios 11, versículo 27, de manera, hermanos, ¿cierto?, que cuando usted vaya a tomar la cena del Señor, examínese, porque hay muchos de vosotros, ¿verdad?, que no son dignos de esto y que hacen las cosas de esta manera, y eso les genera, ahí está, que viene este Pablo, está comiendo, se estará culpado el cuerpo de la sangre del Señor, porque muchos comen y beben sin discernir el cuerpo de Cristo, por lo cual muchos, dice, muchos tienen que, muchos acarrean juicio contra ellos, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice, por lo cual hay que, muchos enfermos y muchos que, debilitados. Ah, voy a discoteca, tomo ron, fornico con la novia, miento, es un cristiano sin vergüenza y es líder de la iglesia y es un líder de célula de pronto y hace cosas indebidas y viene a la iglesia. Ah, el que está dentro, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Y si el arca, la presencia de Dios que está en ti, la utilizas de manera incorrecta, va a llegar un momento en que el enemigo te va a pegar una arrastrada. Porque eso ya está en la historia. No sé si me está entendiendo. Ya eso está en la historia. Y si alguien quiere repetir la historia, ¿quién se lo va a impedir? Y muchos cristianos jugando con eso. Muchas hermanitas jugando con eso. Muchos hermanitos jugando con eso. Porque la presencia de Dios está ¿dónde? Dentro de ti. Recuerdan que ese tema era tan delicado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba aquel que agarró el arca y ¡pum!, quedó muerto? ¿Recuerden? ¿Cómo se llamaba? Usa. Agarró el arca y quedó muerto. Entonces, como ya había historia de la peste que había caído, y aquí así empiezo a meterme en el tema, como había ya una fama de que los filisteos la cogieron y se enfermaron, se murió Usa, se murió el sacerdote Elías, así es, Elí, murieron los hijos, los filisteos se enfermaron, Usa se murió, y entonces dijeron, ¿quién se quiere llevar el arca? ¿El arca qué? Todo el mundo le sacó el cuerpo. Y entonces ahora sí viene lo que estábamos leyendo. Después de todo este cuento, capítulo 7, versículo 1, el arca es la presencia de Dios. ¿Estuvo en casa de quién? Leímos primeramente. Leímos en casa de quién estuvo. En casa de Abinadab. Ahí lo acabamos de leer. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Dice, vinieron los de Keanjarín y llevaron el arca. O sea, después que la sacaron de los filisteos, ¿quién la quería? Nadie. Toda la matazón que había habido ahí, nadie la quería. Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron. Ok. En el casa de Abinadab duró ¿cuánto tiempo? Duró 20 años. Y no pasó nada. Pero nada es nada. No pasó nada. Sin embargo, la llevaron a casa de Obed-edom Eteo. ¿Puede buscar esa cita? Donde está, creo que es el capítulo 7, segundo de Samuel. Si no está ahí, me busca en otro lado, pero creo que es segundo de Samuel, capítulo 7 en adelante.
Ok, gracias. Gracias, hermana Elizabeth. ¿Cuántos meses tuvo el arca en casa de los filisteos? 7 meses. En casa de Abinadab, ¿cuántos años? 20 años y no pasó nada. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Bendigo Jehová a Obed Edom. Sigamos leyendo. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom Geteo y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Pero por qué lo bendijo? Porque él trató el arca dignamente. Los otros la metieron por allá en un rincón. Allá la tenían como abandonada. Este señor no, cuando llegó el arca, él limpió el lugar, todo lo tenía bien bonito, le dio la honra de vida a él. Le buscó un lugar especial y trató todo bien y empezó eso, mira, a bendecir. Mira lo que dice. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios. ¿Dónde? Y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad ¿qué? De David. ¿Qué dice? ¿De qué sigue? Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero que engordado. Sigamos. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino fino. Diga conmigo, le dio la honra. Es decir, si la gente coge la célula o un grupo en la casa que simboliza la presencia de Dios, porque nosotros adoramos a Dios en este lugar. Y ustedes se han dado cuenta que tenemos culto los domingos. Y pastor, ¿y por qué no tienen culto como otras iglesias que tienen los miércoles y tienen los viernes? Es un tiempo para adorar a Dios. Pero nosotros utilizamos el domingo para un tiempo de celebración. Y el día lunes hacemos una célula en casa. Hay células o grupos de amistad de hombres, de mujeres, de jóvenes, adolescentes, niños, damas, parejas. Tenemos células en diferentes lugares de la urbanización del parque. El lunes funciona una, el martes funcionan otras, el miércoles funcionan otras, el jueves funcionan otras, el viernes funciona, hay unas hasta el sábado. Creo que el domingo no hay porque el domingo es el día de celebración. Pero la iglesia está cerrada, usted la ve cerrada aquí. Pero usted allá afuera ve a la gente de la iglesia caminando de una casa a otra, invitando, compartiendo y predicando para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las células o los grupos de amistad en la iglesia son la presencia de Dios en las casas. Aleluya. La presencia de Dios en las casas. Pero hay casas donde el anfitrión dice: ay, hoy es jueves. Ay, no, vamos a cerrar, que cuando vengan encuentren la casa cerrada. Uy, no, qué pereza. Se ríen. Ha pasado. Tenemos gente, Oscar, que creo que tenía una célula. Y Oscar llegaba el día que tocaba la célula. Y el aire estaba prendido en la casa cerrada. Se sabía que había alguien allá. Y cerraba en la casa. Ya. ¿Es bueno eso? ¿Es bueno tratar la presencia de Dios en una casa de esa manera? O el líder de célula: ay, qué pereza, hoy es jueves, me toca otra vez. No, qué jartera. ¿Pasa o no pasa? ¿Hello? ¿Pasa o no pasa? Uy, no, ¿cuándo se irán a llevar esa célula de aquí? No, esa célula, listo, 20 años y no pasó nada. ¿En casa de quién? De Abinadab. 7 meses de los filisteos, y como lo habían establecido mal, vino enfermedad.
porque esos no eran cristianos, eran del diablo, ¿cierto? 3 mesecitos en casa de Obed de Don Eteo. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo. Y David dijo, uy, o sea, como que está buena. Y enseguida se puso su efod. ¿Te acuerdan que danzó? Yo no sé si ese es el pasaje donde, y ya termino con esto, yo no sé si es el pasaje donde la mujer lo insulta. Ahí está Elías. Ese es el pasaje, ¿verdad? Está más adelante. Y él empieza a brincar, danzando porque la presencia de Dios había llegado nuevamente a él. Y la mujer lo insultó, dijo, ay, ahora sí, pues, es una nena, ¿cierto? Entonces David respondió a Mical, antes, más atrasito. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, 16, ¿qué dice? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, ojo con eso, porque de pronto pueden haber Micales. El esposo dice, aquí en mi casa va a haber una célula, una presencia de Dios. Y la mujer dice, ¿para qué vas a traer eso para acá? ¿Ah? ¿Vienes con tu locura para acá? No, hombre, me vas a tener repartiendo meriendas aquí cada rato. ¿De dónde vamos a sacar plata? Más oficio para mí, me toca barrer antes que ellos lleguen. Y peor, si es el hermano tal que trae una bota esas grandes que me deja el tierrero ahí cada vez que se va. No, aquí no me traiga célula. ¿Qué pasa? Se pierde la bendición. No sé si me está entendiendo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró de una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Ojo con eso. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda de David que había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Gloria al Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y hacía hombres como mujeres, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno ¿qué? A su casa. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su ojo. Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, ¿qué tal? Acaba de bendecir la casa y viene la otra a salarla, pues. ¿Ah? ¿Sí o no? Acaba de bendecir la casa y la otra viene a salarla. Ojo mujeres, ojo varones, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Fuerte, ¿verdad? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, aleluya. ¿Está entendiendo? Y sabe que eso es una lucha en las iglesias. Porque hay hermanos que en la iglesia, oye, se les da por danzar. ¿Y quién soy yo como pastor para decirle? Si me está tumbando la silla y está atropellando a la gente, yo puedo decirle, hermanito, la Biblia dice que todo se haga decentemente y con orden, ¿cierto? Otras palabras, puedes danzar ahí, pero danza en tu puesto, pero vas a atropellar a todo el mundo, vas a tumbar a todo el mundo. Danza ahí. Pero usted que hay hermanitos que danzan y están contentos, aleluya, gloria, en el espíritu, porque hay otros que danzan en la carne. Empiezan a salir los pases de Michael Jackson, de no sé qué. Pero danzando, con gozo, con alegría, en el espíritu. Y a veces hay hermanos que están al lado y dicen, y los menosprecian. Ojo con eso. Porque eso se ve mucho en las iglesias. Y a veces mucho en las iglesias bautistas. La gente miraba raro que una persona, y ahora eso ha cambiado, pero en las iglesias bautistas tradicionales, de hueso colorado, como dicen algunos, alguien tocaba palma, mijito, te iban disciplinando. Medio decía un amén, gloria a Dios, y te iban disciplinando. Y todavía hay iglesias así. Y uno tiene que respetarlas. Esa es su mentalidad. No soy quien para juzgarle. ¿Me hago entender?
Pero ojo con eso. Ese es el tema que tenemos hoy con los reformados. Que los reformados hoy en día son la última Coca-Cola del desierto. Son los mejores, los tipos que más saben Biblia, son los tipos No evangelizan, sacan gente de las iglesias y se la llevan para... Imagínense. Y son los plus ultra. Y menosprecian a todo el mundo. Dice, cuidado con eso. Porque Dios al altivo lo humilla y al humilde lo exalta. Miren los rollos que se han formado en Barranquilla. Con una iglesia que inició plus ultra, reformada 100%. Hasta denuncias están recibiendo. Ahí ya. Si usted ha mirado las redes, está revuelto por las redes. Porque ahí la gente tiene una membresía exclusiva. Hay un pacto de membresía, o sea, una exclusividad. O sea, mejor dicho, el pacto es más con el pastor, con la persona, que con Dios. Y esas cosas a Dios no le gustan. La persona no puede ir a un culto porque algún motivo, alguna circunstancia, alguien se enfermó, tiene una circunstancia particular. Y el pastor dice, primero el culto y Dios está por encima de la persona. Ya tienen unas posiciones bien radicales. Pero, ojo con eso. Porque la Biblia a mí me enseña que cuando alguien menosprecia a otro, viene esterilidad sobre esa persona. Y Mical menospreció a David. ¿Y qué vino sobre la vida de Mical? Esterilidad. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hay que tener mucho cuidado con menospreciar. Yo puedo referirme a estas personas así, pero son mis hermanos en la fe. Cristo derramó su sangre por ellos. Yo debo amarlo, debo respetarlo. Y he tratado de hacerlo y las actitudes son muy feas. Y digo, ¿qué puedo hacer? Tengo que bendecirle y saludarlo aunque no me devuelvan el saludo. Así son. No sé si están entendiendo, mis hermanos. La presencia del Señor, cuando estuvo en casa de don Eteo, bendijo. 3 meses bendijo. David dijo, no, yo la quiero también. Y David se la llevó. Y ahí hay mucho que hablar, mucho que decir de eso. Pero lo que quiero resaltar para terminar en esta mañana es eso. Una de las cosas que quiero decir es que, como dice el título del mensaje, el arca es la presencia de Dios en nuestra casa. Lo que quiero decir es que una célula o un grupo de oración o un grupo de estudio, porque nosotros normalmente hacemos los grupos de estudio, tenemos personas nuevas, les compartimos, les predicamos, los traemos a la iglesia para que vayan, luego los metemos en un proceso de crecimiento y de desarrollo, va a un retiro espiritual y luego esa persona que llevó una célula a una casa, esa persona terminó convirtiéndose más adelante en un líder, como muchos de ustedes que están aquí. Amén. Terminó convertido en un líder de la iglesia y un líder que es multiplicador, una persona que luego, o un siervo de la iglesia para que se escuche más espiritual, empieza a convertirse en una persona que se multiplica, un discípulo de Jesús que va y luego abre otro grupo en otra casa, se va multiplicando y ese se convierte, ese que apoyó en una casa al líder, ese que fue anfitrión, luego se convierte en un líder y luego se queda en su casa dirigiendo o puede ir a otro lugar a abrir otra célula. Y cuando viene a ver, tenemos células por todos los lugares. Tenemos para la gloria de Dios ya 8 iglesias hijas para la gloria de Dios. ¿Y cómo se formaron esas iglesias? En Sabana Grande se formaron en Sabana Grande, que es un municipio más o menos grandecito, se fueron formando, teníamos seis grupos de oración en el pueblo, en diferentes lugares. Y fueron llegando personas. ¿Sabes cuántas personas venían los domingos aquí a la iglesia? 90 personas, dos buses de Sabana Grande. ¿Qué dijimos nosotros? Los amamos, los queremos, nos encanta tener la iglesia llena, pero queremos que también se vayan proyectando más allá de Sabana Grande. Y entonces con ese dinero se puede hacer algo y se abrió allá una iglesia. Gloria a Dios, ellos tienen su sede propia para la gloria de Dios y ellos, siempre estamos en contacto con ellos. Pero ¿qué pasa? Ya Sabana Grande ya tiene una hija espiritual. Empezaron a abrir grupos en Palmar de Varela y en Palmar de Varela ya hay una iglesia. Compraron su sede también, gloria a Dios. Están pagando la sede. Palmar de Varela ya tiene una sede grande para la gloria de Dios. Ellos nos mandan plata acá a nosotros.
Si tomamos algún momento dinero para algo, es para hacer algo a nivel de las iglesias Restaurando las Naciones, para el retiro, para algo que ellos puedan de una otra manera llevar a sus líderes. Es la forma en que podemos trabajar con ellos. Pero están pegados a nosotros, son nuestros hijos espirituales. Ayer nos reunimos todos los pastores de las diferentes iglesias, nos reunimos aquí, planeando, organizando, orando, ayunando, pidiendo al Señor que Dios nos bendiga, haciendo estrategias para abrir más grupos para la gloria de Dios. Ellos están pensando abrir más grupos por Sabana Grande, están pensando abrir más grupos por Palmar, están pensando abrir más grupos por Malambo, están pensando abrir más grupos. Y si podemos cubrir toda la ciudad, todo el departamento de células, de casas que sean bendecidas con estos grupos, se me paran los pelos. Sería hermoso, porque es la presencia de Dios. Porque la casa que valore la presencia de Dios es bendecida. La casa que valore la presencia de Dios, le dé el valor, el respeto. Pero la casa que dice, ay no, hoy es jueves, hoy me toca barrer, correr, hoy me toca preparar, ay no, llévese esa célula rápido. Perfecto, la célula no la podemos llevar para otro lado. Pero la bendición que era para ahí, de pronto la va a recibir otro. Porque hay células que estuvieron en un lugar y no pasó nada. Pero hay otras en las que duró 3 meses y fue bendecida. Hay que valorar la presencia de Dios en la casa, pero hay que valorarla más ¿dónde? En nosotros. Porque la Biblia dice en primer libro de Samuel capítulo 6, versículo 19 al 20, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fuisteis comprado por precio de sangre. Glorifica pues a Dios con vuestro cuerpo. Pablo decía, creo que es el capítulo, no sé si es 12 o el 6:12, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Ya? No reine. Sino acérquense a Dios y presenten sus cuerpos. Así dice. Creo que el capítulo 6, Eligio, si me recuerdas. O Gilma, yo no sé si alguno aquí me puede recordar de los hermanos también. Creo que es el capítulo 6 de Romanos 6:12, si no estoy mal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en sus deseos, en sus concupiscencias, sino que presente vuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia, así es. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. 12, por favor. Elías, el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Oye, tú eres cristiano. Me ha pasado a mí como pastor, oye, que yo le di más zapatos a esas canciones de John Travolta, de Brillantina y de Fiebre de Sábado por la noche. Y a veces yo voy caminando por la calle y me voy transformando. Voy caminando normal y de pronto empiezo a caminar como... ¿Qué pasó? La música te influencia. ¿Te acuerdas de esa época? Después tú empiezas como a sentirte como... ¿O no? O vas en el bus o estás en una parte y estás así. Estás distraído y de repente tú ves que estás haciendo y qué. Siguiéndole el ritmo a la... ¡Ay, Dios mío! El regreso de los muertos vivientes. Se te está despertando el pie o la mano. El oído. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus deseos. ¿Qué dice? Ni tampoco presente vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumentos de justicia. Versículo 14 y termino. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino ¿qué? Gracias. ¿A qué va a seguir lo mismo? Y si siguen mirando el capítulo 6, desde los comienzos, hablan del bautismo, para los que se van a bautizar hoy. Capítulo 6, de los primeros versículos, creo que el versículo 3, dice que nosotros nos bautizamos para vida nueva. Una persona se va a bautizar y va a seguir tomando ron, va a seguir bailando, va a seguir con las vulgaridades, va a seguir con el adulterio, con la fornicación. No. ¿O sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte? ¿Qué más dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué?
en vida nueva. Adiós botellas de vino, adiós mujeres preciosas, adiós falsos quereres, adiós. Así, vida nueva. Versículo 5. Y nos ponemos de pie para orar, por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Oremos para terminar. Le doy la gloria a Dios porque yo creo que hoy, más que nunca, vamos a valorar a esa preciosa persona que mora dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Digan amén. Lo repito, hoy más que nunca vamos a valorar a esa persona que mora dentro de nosotros, que se llama ¿qué? Espíritu Santo. Noviecitos que no se aguantan las ganas, por favor, no jueguen con candela. Esposos que ya se saturaron porque tienen tanto tiempo de vivir y entonces dicen que alguien decía de manera despectiva, una vez me decía, pastor, pero es que el arroz con huevo todos los días aburre. ¿Ah, sí? Me lo decía como en doble sentido. O sea, te aburre vivir 20 años con tu esposa. Ojo con eso. Valorar. Porque llega un momento en que tú estás relajado, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y llega un momento en que se perdió la fuerza, se perdió todo, y ¡pum! Caíste en manos de los filisteos. ¿No le pasó eso a Sansón? Y tenía fuerza. Y nos sentimos fuertes, pero Dios nos guarde. Quiero invitarte en esta mañana a que esa presencia del Señor pueda llegar a tu vida. Si es primera vez que vienes a este lugar, quiero decirte que Romanos 10:9-12 dice que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, tú la has escuchado aquí esta mañana, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que has escuchado, te falta creer, y creo que Dios te ha hablado en esta mañana. Si es que de pronto no lo has invitado, invítalo. Y si por el contrario has estado caminando como los hijos de Elí, haciendo cosas indebidas, es el momento de tomar una decisión de consagrarte. Está bueno ya. Y pedirle perdón a Dios. Y decirle que te perdone porque has estado contrictando el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Y que te levante. Y que empieces a prosperar como cristiano. Y cuando digo prosperar no me refiero tanto a la plata, sino que empieces a desarrollar los dones, los talentos, todo lo que Dios te ha dado. Y que lo último sea la plata. Que la plata venga después por añadidura. Porque así dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Ok? Y hay muchas cosas que quieren y no han venido porque tu comportamiento y tu vida no ha sido correcta delante de Dios. Pero hoy Dios va a bendecirte a ti como bendijo la casa de Obed-Edom Eteo. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? No lo diga mentalmente. Dígalo, amén. Y haga esta oración conmigo. Y diga conmigo al Señor, no lo diga mentalmente, confiéselo con su boca. Dígale, Dios, yo confieso con mi boca y yo creo con mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados y los de toda la humanidad. Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy le abro mi corazón. Quiero que mi corazón, que mi cuerpo, que todo mi ser, Señor, sea esa casa en la que tu Espíritu pueda morar. Lléname, Señor, y séllame con tu Espíritu Santo. Perdona todos mis pecados. Limpia mi corazón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que la presencia tuya dentro de mí, yo la pueda llevar a muchos lugares. Y como está escrito en tu palabra, todo lo que pisare, la planta de mis pies, sea bendito. Señor, que donde yo vaya, donde yo esté, mi trabajo, la universidad, mi familia, Señor, yo sea instrumento de bendición
Te lo pido, Padre, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los grupos de familia. Bendice las diferentes redes de ministerios, niños, adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, parejas. Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada uno de tus ministerios. Glorifícate de una manera especial. Úsalos para gloria y honra a tu nombre, y que podamos llegar a muchos hogares, impactar muchas familias en el nombre de Jesús, en las diferentes iglesias que nos has dado. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendice al líder o al siervo, Señor. Bendice al anfitrión, guarda las casas, bendice a la familia. Si hay enfermedad, trae salud, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay escasez, trae, Señor, prosperidad en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.